Hola, buenas tardes, bienvenidos. Sois muy valientes a pesar del frío, pero bueno, hoy estamos, en fin, a ver si con el calorcito de todos aguantamos de forma más o menos confortable. Bien, hoy nos acompaña, como veis, tenemos dos conferenciantes. Un dúo. Feli Salas y José Luis Martínez Roy. Feli repite en este salón, ha venido en muchas ocasiones, y siempre que le hemos pedido una ayuda nos la ha facilitado, bien personalmente o bien con algunos de sus alumnos. Recientemente con Pascual, que hicimos el viaje, está por ahí, no lo veo, el viaje a Ibiza, que fue el último antes de encerrarnos en casa. Bueno, quiero decir que estamos también con una buena amiga, y solo muy brevemente hacer una introducción. Ella después presentará a José Luis, que es alumno suyo. Feli es especialista en mundo ibérico y romano, ha excavado lo que es muchísimos poblados ibéricos en lo que conocemos como la Contestania. Nosotros ya conocemos como Campello, Calpe, Benidorm, Antea, la Alcudia en Elche, y aquí en Albacete la excavación de los Almadenes. Ella es profesora titular en la Universidad de Alicante desde 1995 y también es miembro del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico. Dos proyectos de investigación de I+D, os los digo, aunque ella dice que no tiene importancia, yo creo que sí. Ha finalizado en 2016 un proyecto que es las huellas de las guerras civiles romanas en el sudeste de España, los conflictos y transformación cultural, es decir, las guerras desertorio en todo Levante. Y actualmente están desarrollando las fronteras marítimas y fortificaciones en el Mediterráneo occidental, las huellas de la eparquía púnica en el sudeste de Iberia. Y como publicación, tiene muchas publicaciones, pero yo voy a señalar un poco la que guarda relación con el tema de hoy, que es la tienda del alfarero en el yacimiento ibérico de la Alcudia. De manera que me callo porque tenemos conferencia por partida doble cuando queráis. Muchas gracias, Feli. Pues muchas gracias, Llanos, por esta amable... Ah, sí, perdón. Perdón, sí. Como sabéis, estamos haciendo visitas guiadas a la exposición. La exposición se prolonga hasta marzo, o sea, 2 meses más. Entonces, la siguiente visita es el 1 de febrero. Todavía hay un hueco, entonces solamente llamáis y es vuestro nombre y ya está, ¿de acuerdo? Y luego sería el 15, ¿vale? El número del museo, que es el 967 228307. Vale, ya. Ah, y otra cosa más. El concierto de este domingo se ha tenido que suspender porque todos los músicos tienen COVID. De manera que así no veis ver, pero hacerlo no veis a la y gente. anunciarlo debidamente, tanto en la tienda explicada como en el concierto. ¿Vale? O sea, no, pero el 23 podéis venir, pero no habrá pieza del mes. Son las ulleres. Son causas de fuerza mayor. Así estamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y gracias, Llanos, por tu amable presentación. Y bueno, hablo en nombre de los dos, bueno, de los tres, porque Pascual nos acompaña hoy también para decirles que es un placer estar hoy en el Museo de Albacete, donde nos sentimos siempre muy bien recibidas, muy bien tratadas, Rubí, Blanca, Llanos, los amigos de la asociación, los conserjes, en fin, que es un lujo venir a trabajar al Museo de Albacete con los materiales, y qué menos que recompensarles de esta manera, con una conferencia y además con este evento, que son esta exposición magnífica que acabamos de ver de los 150 años de los íberos. De lo que les vamos a hablar hoy no surge de repente, es decir, es el resultado de una investigación, resultado de varios proyectos de investigación, como ha relatado Llanos, pero también de muchos años, más antes de los proyectos, años de trabajar en el Tolmo de Minateda, conocer
la arqueología alicantina y la arqueología albacetense, pues de muchos años de trabajar, de venir, de excavar, de estudiar los materiales, ir familiarizándote con esto que es el mundo ibérico contestano. Y bueno, una de las manifestaciones más espectaculares, como han visto en la exposición, es la cerámica decorada en estilo el Charchena. A ver, esa cerámica de estilo el Charchena, pásala ya. Desde las excavaciones antiguas, desde el siglo XIX, pues se databa siempre en la fase final. Se decía que, bueno, yo cuando la estudiaba era la cerámica figurada, el Charchena, ahora se llama Ilicitano I, que les contará José Luis Martínez Boix. Pues bueno, se decía que era una cerámica ibérica, tardía, era la expresión de la ideología ibérica en su momento final, en contacto ya con el mundo romano. Y bueno, y a base de, como les decía, de conocer la arqueología ibérica y al empezar esos proyectos en el 2010, en el que luego se lo contaré con un poquito más de detalle, íbamos a estudiar poblados de la fase ibéricos, de la fase final de la costa alicantina, y resultaron ser fortines de las guerras sertorianas, de soldados romanos, pues empezamos antes de eso ya decir, aquí pasa algo raro con estas cerámicas. Con esos proyectos pues vimos que había mucho más romanos de lo que los manuales y digamos la ortodoxia había dicho, y empezamos a pensar, bueno, decimos, bueno, están los romanos, y empezamos a pensar que a lo mejor esa cerámica decorada de estilo el Charchena, en un momento de tanto conflicto, no pega bien con, o sea, que los íberos puedan representar esas escenas, ese arte, pues le pega más con un momento de paz, de tranquilidad, de riqueza económica. Sin embargo, desde el siglo II aquí bueno, es una guerra, una conquista, y los romanos no se andaban con chiquitas, o sea, eran episodios bélicos y campañas cruentas, y desde luego no da para ese tipo de manifestaciones. Bueno, pues llegados a esa conclusión, pues encontramos a José Luis, decir, hay romanos, más de lo que pensamos, pero hay que entrar al detalle de esas cerámicas, y convencimos a José Luis Martínez Boix para que en su tesis doctoral pues se dedicara precisamente a volver a estudiar lo que ya antes habíamos estudiado, el profesor Ricardo Olmos, al que queremos mucho, su escuela con Trini Tortosa, la queremos mucho, y reconocemos su trabajo y su interpretación de estas cerámicas. Trinidad Tortosa, Juan Antonio Sánchez y su escuela, y bueno, pues a partir de lo que ellos han hecho, darle un poco la vuelta. Eso es lo que él aceptó, el pobre no sé si se estará arrepintiendo, porque claro, es un problema de estudios iconográficos, no tenemos fuentes escritas. Es todo a base de iconografía, y la iconografía es una herramienta muy útil, pero también puede ser muy perversa, porque a base de comparaciones estilísticas, pues ahora... Bueno, pues entonces esa era la parte que José Luis está haciendo ese estudio, como es un investigador contratado predoctoral de FPU, del Ministerio, es decir, los de Pata Negra, y él les contará pues lo que acaba de venir de una estancia de 3 meses en Roma, y trae algunos paralelos que son muy interesantes con las cerámicas de aquí de aquí de Albacete. Bueno, pues lo que les decía, un universo simbólico, la historiografía tradicional, los trabajos del profesor Ricardo Olmos, pues nos decían pues lo que ven, es que son preciosas. Arriba en la exposición han visto también algunas vasijas, es decir, una decoración barroca hay un dualismo, el ave que ven a la derecha y el carnassier que ven a la izquierda. Carnassier, una palabra francesa, porque los primeros que investigaron estas cerámicas eran prehistoriadores franceses, que compró la dama de Elche, Pierre Paris, y lo llamaban carnívoro, no, carnassier se le ha quedado, es decir, no sabemos si es un lobo, si es un león, parece ser que es un lobo, pero también ven en la parte de abajo hay figuras humanas a la izquierda, que son diosas o dioses porque llevan alas, y eso es un elemento exclusivo de las divinidades, o escenas como la que hay en el centro de un personaje a pie con su caballo,
difíciles de interpretar. ¿Por qué? Porque nos faltan los textos escritos. Luego José Luis les contará algo sobre esa imagen. Esa cerámica figurada al Charchena o ilicitano, pues estudiándola ves que tiene anacronismos temáticos y estilísticos. Temáticos, pues por ejemplo en la parte superior vemos a ese guerrero, a ese héroe luchando contra el león, el carnassier, el león no, el lobo, es el mal, es el antepasado mítico que salva a la comunidad, y a la derecha vemos que en el santuario del Pajarillo en Jaén se excavó en los años 90, se publicó principios, unos años después, y ven que han reproducido, se encuentra la cerámica, la escultura machacada, y ven que han reproducido más o menos la misma escena, un guerrero con su falcata acudiendo a matar al lobo, al león, que está en esa especie de plataforma que preside el santuario. Anacronismos estilísticos, porque ven el ave de la cerámica del Charchena, siglo I a.C., pero ven cómo la cerámica micénica, la jarra que hay a la izquierda micénica, han utilizado los mismos recursos estilísticos que para representar 1000 años después esa ave aquí en el sureste de la península ibérica. Y cuando estábamos por aquí, por el Tolmo de Minateda, estudiando estas cerámicas, decíamos, es que qué importante es conocer, saber su cronología, porque todo esto venía de excavaciones antiguas y se databa así, como les digo, siglo II, pero es que entre el siglo II y I pasan muchas cosas aquí. Catón, las guerras civiles, Sertorio, Pompeyo, diferentes campañas por todo el territorio, y no vale ya, no nos vale decir 2-1. Y yo pensaba, y digo, bueno, es necesario aclarar la cronología y los usos, porque en el Tolmo de Minatedas, las excavaciones de los años 90, fue de los primeros sitios donde se ve que esa cerámica decorada aparece como urna cineraria. Son excavaciones modernas, bien hechas, decimos, ojo, que aparece como urna cineraria, mundo funerario. Y bien, aparte del uso, la cronología. ¿Por qué? Pues porque miren esta comparación. A la izquierda tenemos una cabeza de Tutankamón, niño o joven, como es el dios Sol, es el dios Ra, está representado como el dios Sol, está emergiendo su cabeza de una flor de loto. La flor de loto es el símbolo de la divinidad, porque por la mañana se abre, por la noche se cierra, vuelve a repetir el ciclo cada día, entonces él es el Sol, está emergiendo. Pero no me digan que esta crátera de la Alcudia, que ahora sabemos que es de cronología augustea, aparecen niveles augusteos de la Alcudia, no me digan que esa cabeza, si no tenemos otro punto de comparación, no se parece a Tutankamón. Es decir, la flor de loto es una divinidad porque tiene esos mofletes rojos, es que está la boca, los ojos, ese pendiente en el lóbulo es decir, bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero quiero decir que qué peligroso es hacer estudios estilísticos o iconográficos sin tener esa referencia que es la cronología y sobre todo la cronología y el uso. Bueno, pues esto es cuando empezábamos a decir, ay, aquí hay, esto qué raro, confeccionamos este mapa que lo quité y lo he vuelto a poner porque tiene muchos errores, por ejemplo, que para llegar a Cartagena se va por aquí, no, Cartagena se va por la costa. Pero lo he traído porque en los años 90, cuando estábamos en el Tolmo y pues ven, teníamos que, ¿dónde está esa cerámica? En el Tolmo, en Necrópolis, cuadrado rojo. En el Tosal de Manises, en Necrópolis. En la Villajoyosa, en Necrópolis. Y luego en Poblado, ¿dónde está? En la Alcudia, en el Tosal de la Cala, en el Monastier. Dice, bueno, qué casualidad. Y digo, no puede ser casualidad que salga esa cerámica en aquellos yacimientos, Tolmo, Alcudia, Tosal de Manises y Villajoyosa, que en pocos años van a ser ciudades romanas. Porque decía, no, es que eso esa decoración del Charchena es la representación de la lucha contra el poder romano, estamos ya con... Y dice, pero, digo, pues si yo me lo creo, pero si eso fuera así, debería estar por los yacimientos de la montaña y del interior. No puede ser que tú estés rebelándote contra el romano en un sitio donde luego te premian y te conceden el título de municipio de colonia, no puede ser. Bueno, pues bien, 2010 empezamos a estudiar esos poblados de la fase final de la costa alicantina. Aquí les traigo unas imágenes para que vean dónde están ubicados esos poblados. Son
promontorios, eran poblados pequeñitos, excavados de antiguo, en promontorios costeros, Tosal de la Cala, Capnegret, esto es Moraira, no sé si conocen el Porte de Moraira, aquí arriba está el yacimiento, aquí en el Peñal de Ifac, en esta zona de aquí, y vamos a estudiar poblados de la fase final para ver cómo reaccionaban o cómo vivían en ese momento bélico de estrés de la conquista romana, y resulta que eran fortines de soldados romanos. Y entonces cambia la cosa, porque lo que decíamos que era, no, ahora resulta que son fortines, es decir, hay, lo que les decía al principio, hay mucha más población romana, y además son soldados, no son civiles, son soldados, y el soldado viene a lo que viene. Bueno, pues esto es el mapa que sintetiza el final de esos proyectos que ha relatado Llanos, en los que vemos que estos fortines están en la costa. Dianium, según Plutarco y Estrabón, pues es donde Sertorio tiene la flota, la base de su flota, que son los piratas cilicios, y él construye estos fortines porque para vigilar las naves que desde Ibiza saltan al cabo de la nao y vienen a Cartago Nova, que es del bando contrario de los senatoriales, y con la ayuda de los piratas cilicios atraca esas naves. Una vez comprobado esto, estudiamos esos poblados del Vinalopó, y resulta que también son fortines, pequeñas castra, y es decir, que todo está en el camino, en función del camino para ir al puerto de Cartago Nova, de modo que, bueno, pues esto en rojo son zonas de conflicto bélico en el siglo I, en las primeras guerras civiles. En los manuales de historia antigua, ¿se ve el ratón? Sí. Están estos dos, y nosotros con nuestros proyectos hemos conseguido meter esta tercera zona. Bueno, esto es una cuña publicitaria. Como yo sé que sois los amigos del museo, viajáis mucho, pues estamos muy contentos de uno de los resultados de transferencia del proyecto ha sido consolidar y musealizar el Tosal de la Cala. Estaba perdido, arrasado, la carretera en el año 56 le pasó por en medio. Esto es el antes, el yacimiento se quedó en un solar a la izquierda y otro a la derecha. Esto es el final de la excavación. Hemos conseguido limpiar, excavar lo que quedaba, pero lo hemos entendido, y está musealizado, y bueno, pues es un recorrido dentro de lo que se puede, pues un recorrido por un pequeño fortín de las guerras civiles sertorianas, de la vida cotidiana, en fin, el día a día de esos. Bueno, entonces, hoy el mapa anterior ha quedado en esto. Esto está elaborado por José Luis, es uno de sus trabajos. Miren, pueden ver los iconos, ¿no? En negro, sitios ibéricos, círculo negro, donde hay esa cerámica decorada, el Tolmo de Minateda, Bolbás, Cabeza del Tío Pío, Cigarralejo, el triangulito donde no hay, Cartagena también hay, y luego en blanco, círculos blancos, son los fortines y campamentos, desde el Tosal de Manises, Villajoyosa, Tosal de la Cala, hasta aquí hay el Charchena, pero aquí ya no hay. Y por supuesto en el interior no hay. Entonces aquí sí que hay Corral de Saus, pero ¿esto qué es? Esto es el corredor de Montesa, es la vía Augusta que viene por aquí, tira hacia Almansa, cruza Albacete y baja a... y baja a Despeñaperros y a Guadalquivir. Bueno, ¿qué vemos aquí? Pues lo que vemos es que hay el Charchena en el río Vinalopó, es decir, en las vías de tránsito, en el río Segura hasta el Tolmo de Minateda, es decir, esto es el ramal secundario de la vía Augusta, y este es lo que será luego, cuando se desarrolle el Tolmo de Minateda en época imperial, pues la vía Complutum Cartago Nova. Es decir que, bueno, pues vemos aquí otra vez, ahora él les contará, pues ahora hay que ir rastreando, entrando en las entrañas de ese tipo de representaciones, pues para ver qué es lo que su cometido es, lo que pensamos que es su función y sus usos. Le paso la palabra a José Luis. Muy bien, pues efectivamente, como le venía comentando la profesora Sala, en la conferencia de hoy, y una parte esencial y principal del trabajo que desarrollo como parte de mi tesis doctoral,
consiste en investigar o perseguir un tanto aquellos símbolos, en tanto que esta ponencia propiamente se llama signos, símbolos y síntomas de la presencia de este estilo ilicitano o de este estilo ilicitano en la provincia de Albacete, en perseguir estos símbolos dentro de la iconografía ibérica, concretamente de esta manifestación material que es el estilo ilicitano, ¿no? El estilo El Charchena, que tras las investigaciones de la profesora Trinidad Tortosa se convirtió, se redenominó, se redefinió como diversas producciones que anteriormente englobábamos un poco indistintamente dentro del estilo Charchena y que ahora pues podemos más o menos distinguir en diversos grupos o talleres a los cuales se les ha denominado de distinta forma en función de la procedencia de esas cerámicas, en estilo ilicitano, estilo Albacete, estilo sureste, que comprendría la zona de Murcia, y estilo Lezuza o estilo Libisosa. ¿De acuerdo? Indistintamente estas diferenciaciones que bueno, quedan dentro del mundo del estilismo, de la historia del arte y de distinciones quizá bastante técnicas, todos forman parte de un mismo conjunto, de un mismo impulso cultural, de un mismo impulso material como es la cerámica pintada tardía o esta cerámica pintada anteriormente conocida como el Charchena y que continúa siendo un término vigente dentro del mundo de la investigación, si bien matizado y corregido, lo que engloba todo ese fenómeno material de cerámicas pintadas continúa siendo correcto. Ahora bien, es que no había anteriormente representaciones de carnassiers, de carniceros y de pájaros en el mundo ibérico. Pues como pueden ver en la imagen, haberlos haylos, pero ¿de qué modo? Es decir, los carniceros, como vemos en la cabeza del lobo del pajarillo, en estas páteras tanto de Tibisa como de Santi Esteban, la de Santi Esteban figura en la exposición de los 150 años con los íberos, o el propio torso del guerrero, ¿no? Este cardiofílax tan impresionante de la escultura procedente de la Alcudia de Elche. Son representaciones de carniceros, pero en ningún caso, y del mismo modo sucede otro tanto con los pájaros que vemos representados en este pájaro muy esquemático que ven aquí arriba a la derecha, en el calazos de la paloma de la Serreta, o junto a la diosa madre de la Serreta de Alcoy. También tienen aquí unas figuras que podrían ser identificadas como palomas, o incluso acompañando en la frente de estos pebeteros de cabeza femenina, como también tienen en la exposición, estos pájaros con las alas replegadas, o el propio vaso del amarejo. Estas palomas y estos carniceros, estos lobos, vemos que son frecuentemente representados, si bien en diferentes soportes, excepto el calazos de la paloma, y yo creo que las diferencias técnicas y formales son bastante notorias entre este tipo de representación de un ave y la que veremos en las cerámicas de estilo ilicitano o cerámicas del Charchena, con diferentes técnicas. No es lo mismo para nada una cerámica pintada, por supuesto, que hacer un repujado en plata en una pátera, en diferentes contextos, lo cual implica también diferentes cronologías. Hablamos de centenares de años de diferencia entre las diferentes manifestaciones y, por supuesto, y como vendría a comentar, es muy importante el contexto, es muy importante la cronología, como comentaba la profesora Sala, y por lo tanto todas estas diferencias, cuando hablamos de iconografía, hay más iconografía aplicada al mundo de la arqueología. No debemos dejar de guiarnos por ese principio rector dentro del mundo de la arqueología, que es el contexto y que es la cronología. Nos movemos en años, en siglos, y eso debe ser un poco nuestra guía, ¿no? Dar esos saltos, como pasaba con Tutankamón y la efigie augustea, puede inducir a errores fáciles de justificar, pero difíciles de asumir cuando hablamos de cronología. Por lo tanto, admitimos que sí que existen estos animales, si bien aparecen en contextos muy distintos y nunca juntos, y con diferencias formales y estilísticas más que evidentes. Uno de los inicios de nuestro trabajo dentro del mundo del estilo ilicitano fue investigar los propios símbolos, es decir, ¿son todas las aves que se representan exactamente iguales? ¿Son siempre la misma? Se hablaba mucho de que son aves irreales, de que representan deidades y como tal pues se incluyen dentro de un mundo simbólico, fantástico, místico, donde nada existe, ¿no? De hecho, el propio estilo ilicitano lo verán también ustedes en diversos trabajos como estilo simbólico, y se le llamaba así porque, como no, a diferencia del estilo etano, donde sí que se reconocían
las figuras, pues todo podía ser un poco fantástico dentro del mundo de la imaginación, en cierto modo. Pues una de las primeras cosas que vimos es que sí hay diferencias taxonómicas en las aves que se representan. Diferenciamos hasta 3, si bien la más frecuente, la más habitual es la primera, es la que tienen ustedes más a la izquierda. Identificamos este ave como un pájaro carpintero, una especie que, si bien a día de hoy pues está un tanto más restringida a zonas más naturales por la evidente extensión de las ciudades, ha sido muy habitual en las costas mediterráneas y en toda la zona. Es el pájaro carpintero, identificado por nosotros como el Dryocopus martius. Este apellido que tienen en latín no es casual, como verán a continuación, puesto que es una de las identificaciones que realizamos, era que este pájaro carpintero, dentro de la mitología romana, se identificaba como el animal del propio dios Marte, ¿de acuerdo? El dios Marte tenía animales asignados y uno de ellos es el pájaro carpintero, establecido como el Picus martius, ¿no? Que con su repiquetear contra la madera avisaba a los soldados de cuál era el mejor camino para seguir, el que les llevaría más directamente hacia la victoria, ¿de acuerdo? Entraremos más adelante en todas estas connotaciones. Un segundo símbolo que podríamos encontrar es el águila. Como verán, respecto a la primera representación, tiene el pico mucho más corto, más ganchudo. Si bien es menos frecuente, no deja de ser interesante poder reconocer distintos tipos de aves. El águila, ni qué decir tiene, se relaciona directamente, más en estas cronologías, con las representaciones asociadas a Dios Júpiter. Es una de las aves que le van consignadas a este dios, como vemos en este disco de Lucerna conservado en el British Museum, que hemos puesto pues, por la facilidad para reconocer también estos picos curvados y estas alas extendidas. Del mismo modo que, no lo he dicho anteriormente, hay una representación del dios Marte en una lámina de bronce realizada como decoración ecuestre en el Museo de Quintana, es un museo de la frontera del Limes germánico, es decir, de la frontera alemana del Imperio Romano, donde reconoce también este tipo de ave que hemos comentado en primer lugar. Y en tercer lugar, una representación también minoritaria, pero también muy reconocible, es este ave zancuda, que podría ser pues, vinculada con el mundo de las ocas, de esta clase de animales, con el cuello muy largo, muy estilizado, con las alas muy cortas y también una larga cola a la cual acompañan esas patas tan largas con las garras con palmípeda, que se relaciona con las ocas vinculadas con la diosa Juno. En general son ocas que protegen, se vinculan con la diosa Juno dentro de las mitografías, pero su papel queda asociado o restringido en cierto modo a la protección de las ciudades romanas. Están vinculadas a las ciudades romanas, puesto que en el siglo IV a.C. Roma sufre una invasión, antes de ser el imperio que llega a ser, antes de ser la república consolidada, sufre una invasión por parte de lo que serán bárbaros, de los pueblos bárbaros, y son las ocas del Capitolio las que dan la alarma. Las ocas del Capitolio avisan de que los enemigos están a la puerta de la ciudad. Entonces da tiempo a organizar la defensa de la ciudad. Es evidentemente un mito, ¿no?, que da a estos animales como el papel de buen presagio, de buena defensa de la ciudad, y se quedan como consagradas hasta no solo a la divinidad, sino en general a la defensa de los enclaves romanos. Por lo tanto, hablábamos de que el pájaro se vincula con Marte, y una de las cosas que comprobamos es que, del mismo modo que en el estilo ilicitano es muy frecuente, como verán en los vasos de estilo Charchena, que aparezca la dupla, el binomio pájaro-carpintero, carnassier, que nosotros interpretamos como lobo, pues encontramos que en la mitografía de Marte, este dios Marte itálico tiene consagrados tanto el pájaro carpintero como la figura del lobo, ¿no? Son el Picus martius y el Lupus martius, que aparecen representados juntos, como veremos a continuación. ¿Y quién es Marte? Pues parece una pregunta obvia, ¿no? Todos diríamos el dios de la guerra, pero Marte no siempre ha sido el dios de la guerra. Por esto volvemos a la importancia del contexto cronológico. Marte, para los romanos del siglo II, del siglo I antes de Cristo, es el hijo de Juno, pero por intervención de Flora. ¿De acuerdo? Juno está, en cierto modo, ya sabéis cómo son los mitos, ¿no? Está envidiosa de la capacidad de creación de nuevos dioses por parte de Júpiter, y pide poder ser madre, ¿no? Entonces engendra de sí misma, según esta versión itálica del mito, un dios que está muy vinculado a un carácter agrícola y fértil de las ciudades. Además,
está también vinculado con la idea de poder colonizar un espacio que antes era infértil y mediante la ayuda del dios poder hacer crecer en él la vegetación. Ese es su ideal, ¿no? Es un ideal muy agrícola, muy colonizador, pero no en un sentido bélico, sino en un sentido meramente expansivo, ¿no? De poder hacer más grande tu ciudad, llegar a nuevos territorios y que esos territorios sean igualmente fértiles. ¿De acuerdo? No es hasta la conquista de Asia Menor, es decir, hasta la conquista de las ciudades de Grecia, cuando los romanos se encuentran con Ares, ¿no? Con el gran dios Ares, entonces dicen, saben que el sincretismo entre dioses es muy frecuente, más en el mundo greco-romano, y concilian el Ares griego con el dios Marte romano, y lo hacen todo uno. Entonces sí que toma estos atributos mucho más guerreros, mucho más este Marte que siempre va acorazado, que siempre lleva la lanza, que es mucho más bélico, y entonces ese mismo concepto de una tierra fértil que hemos conseguido colonizar y labrar, damos un pequeño giro y se convierte en una tierra fértil que hemos colonizado y que debemos defender. Y entonces es este dios el que nos ayuda a defenderla. Pero esta conversión, por así decirlo, esta puesta de la armadura de Marte, como comprueban en las dos esculturas, que son bastante elocuentes, ¿no? Un Marte mucho más vinculado con ese mundo fértil del siglo I a.C. y un Marte acorazado del siglo I después de Cristo. Pues esto se produce especialmente en el Principado de Augusto. Es un momento en el que a Augusto le viene bien como discurso político de una Roma en pura expansión y en una Roma que pasa de república a imperio, darle este tono a un dios que le acompañará y con el cual tendrá mucha vinculación desde el punto de vista propagandístico. Entonces, para terminar con esta asimilación que nosotros encontrábamos y que encontramos muy repetida y como hemos visto al principio, inédita para el mundo ibérico, esta asimilación pájaro-lobo, 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 muy frecuente, si bien no única, pero muy frecuente en el mundo del estilo del Charchena, lo encontramos incluso en el propio mito de la fundación de Roma. Y es que Rómulo y Remo, si normalmente nos quedamos con la loba, por la celebérrima loba capitolina y todo lo que lleva aparejado, pero tal y como lo cuenta Ovidio, no es solo la loba la que interviene, aquí tenemos una invisibilización de cierta parte del mito, sino que el pájaro carpintero se encarga de llevar comida masticada a los dos niños. Y si leen el mito, ambos participan por orden de su padre. Y dice, hasta que no llegue Faustulo, el pastor, que no mueran mis hijos. Y son sus animales encargados de llevarles tanto la leche por la loba que los amamanta, como la comida que deglute el propio pájaro, ¿no? tal y como hace, y son ellos los que se encargan de llevarlo a cabo. Entonces, del mismo modo que vemos esta coexistencia de motivos, esta dupla, este binomio en la cerámica charchena, lo encontramos también en soportes romanos. Si bien no es una historia demasiado repetida dentro de la propaganda, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a un museo romano, y más si es un museo romano de una ciudad que ha formado parte de las provincias del imperio, como podrían ser ciudades de Hispania, encontraremos el discurso oficial y especialmente el discurso oficial altoimperial, que normalmente versa sobre otros temas o se centra mucho más en la figura del emperador. Entonces tenemos que recurrir a ciertas figuras romanas que no son de primera línea, por así decirlo. Entonces, pues esto lo vuelve un poco más difícil. Pero, no obstante, sí que existe esta coexistencia de motivos. Aquí tenemos camafeos romanos del siglo I a.C., procedentes del British Museum. En el primero ven la escena de esta alimentación de los niños aquí representados muy pequeñitos con la loba, y este ave que ha ido a por comida y que vuelve a alimentar a esos niños. O en el segundo camafeo, donde el pastor Faustulo ya ha llegado, están bajo la higuera ruminal, donde les está alimentando la pareja de animales del mismo modo, ¿no? Son representaciones que no encontraremos después durante el imperio, pero que sí que existen y que, como demuestra Ovidio, sí que tuvieran un predicamento dentro de la mitografía romana. Otros motivos que podemos encontrar en las cerámicas de estilo el Charchena son pequeños animales que normalmente se han considerado como secundarios, como de relleno. Pero bueno, esto es un poco un vicio de los investigadores, ¿no? Que nos fijamos más en las figuras más grandes, las atendemos más, y las que se quedan como en un segundo plano, pues parece que no importan. Pero por supuesto que importan, y en el arte nada, y más en el arte antiguo, que es un arte artesano, por así decirlo, que un arte que tiene un propósito muy claro, nunca nada es baladí.
Entonces, estos símbolos secundarios también los encontramos en frisos vegetales, y además estos frisos vegetales recuerdan al horror vacui que se representa tanto en las cerámicas de este estilo. Vemos estos pequeños animales, estos conejos en este caso, que podrían hacer alusión, porque se encuentran así en el mundo itálico, en el mundo romano, a la divinidad relacionada con Venus, esas divinidades relacionadas con el mundo de la fertilidad, etc. Como ven en este friso procedente de la Galia. Y bien, ¿y quién es Venus en este momento? Volvemos al momento, al contexto. Es una diosa itálica, también tiene unas raíces itálicas, que posteriormente, por supuesto, se asimila con Afrodita, del mismo modo que Marte lo hace con Ares. Aquí tenemos un dato interesante, es que Julio César se imbuye parte de su linaje y construye un templo a Venus como fundadora del linaje Julio, por una historia que vincula a la propia diosa con Julio Ascanio, el hijo de Eneas, porque Eneas es hijo de Venus a su vez. Entonces ya saben cómo se utilizan este tipo de enlaces con los linajes de dioses para reivindicarse uno en la política actual, ¿no? Para darse importancia en el presente se recurre al pasado. Entonces, como fundadora de la gens Julia y además como pareja de Marte, Julio César y por supuesto toda su prole, en este caso Augusto, que será su principal heredero, quedan imbuidos de un doble carácter sacro, ¿no? Por una parte tienen a Marte de su lado y por otra parte también la gens Julia desciende de una familia de dioses, en este caso de la familia de Venus. Los símbolos relacionados están siempre dando vueltas alrededor del mundo de la fertilidad, como son la paloma, la liebre, como hemos visto anteriormente, el mirto y las rosetas. En estas cerámicas es muy frecuente ver flores, ver pequeñas rosetas que decoran todas las imágenes. Supusimos que, o podríamos sugerir que parte de estos símbolos habitualmente considerados de relleno también podrían podrían formar parte de este mensaje, y más en cierto sentido también muy vinculado con esa idea de fertilidad relacionada con la conquista de nuevos lugares. No olvidemos que en este momento, en el siglo I a.C., es cuando se están fundando las colonias, las nuevas ciudades, se están expandiendo, los soldados itálicos están llegando a nuevos lugares y se está consolidando ese sistema de lo que será el mundo provincial romano. Como decíamos, esta pareja Marte-Venus forma parte del propio discurso político, con el carácter juliano de esta pareja de dioses, y forman parte de un nuevo proyecto patriótico al servicio de la dinastía, ¿no? Es un proyecto de extensión y por lo tanto un proyecto que queda ratificado mediante esta unión, pues del mismo modo se ratifica en la política. Aquí en la imagen pues combinamos, o se combina, mejor dicho, este lobo en busto, el pájaro o cuerpo entero y estos elementos secundarios, ¿no? Considerados secundarios, como el pez, la liebre, la roseta, este mundo vegetal que acompaña a toda la escena. Por supuesto, estas cerámicas, además por detrás, normalmente ponemos la cara que tiene una figuración más llamativa, pero por detrás están acompañadas de un mundo vegetal exuberante, o sea, es decir, estas cerámicas son de todo menos sobrias. Entonces, representaciones de la pareja también encontramos en el mundo romano, por lo cual podríamos vincularlas con esa idea, ¿no? Con ese mundo, y más en las cronologías en las que nos estamos moviendo, que están situadas pues eso, en pleno siglo I a.C., que es en el momento en el que se está forjando estos discursos, y además en el momento en el que, mediante los proyectos que comentábamos anteriormente, se demuestra que en la Contestania, en el sureste peninsular, existen contingentes poblacionales itálicos que han venido ex profeso a fundar ciudades, bueno, primero a luchar y posteriormente a fundar ciudades, a fundar municipios y a licenciar a sus soldados en esta fórmula utilizada de la colonia, ¿no? Se jubilan los soldados y, para no tener problemas demográficos en Roma, los largan a las provincias del imperio, donde se encargan de repoblar esas nuevas provincias, como sea el caso de Alcudia. Entonces, un punto de inflexión dentro de estas sugerencias iconográficas pues fue realizar una nueva lectura del llamado vaso del campesino, un vaso procedente de la Alcudia, donde habitualmente se había reconocido, tanto por Alejandro Ramos como por Ricardo Olmos y posteriores investigadores, un cierto talante fúnebre de la escena, ¿no? En la que el muerto, tocado con una capucha, con un carácter serio, sobrio, va con su caballo de la rienda a un destino final, ¿no? Quizá al más allá, a la muerte,
llamémoslo como queramos, ¿no? Y el pájaro, que simbolizaría en la lectura tradicional su alma, pues la acompañaría a ese tránsito al más allá. No obstante, cuando nosotros elaboramos este discurso iconográfico, cuando empezamos a revisar todo el aparato no solo contextual y arqueológico, sino también iconográfico de estas cerámicas, nos preguntamos o empezamos a analizar punto por punto aquellos aspectos de la cerámica que nos interesaban, o de aquellos aspectos donde podíamos rascar alguna pista, algún signo, algún síntoma iconográfico que nos pudiera vincular con otros mundos. En este caso fue la ropa. La ropa es muy importante, la ropa habla de quiénes somos, del mismo modo que nosotros ahora vestimos vaqueros o estamos influenciados en la moda por aquellas cosas que vemos por la televisión o aquellas influencias culturales que tenemos, del mismo modo sucede en la antigüedad y además con mayor notoriedad. Entonces nos dimos cuenta que el tocado, que esta capucha larga que lleva el personaje principal, pues que no resultaba muy acorde a las representaciones tradicionales de la escultura ibérica clásica. Entonces este discurso que vinculaba estas representaciones con, bueno, no, son reivindicaciones de la propia ibericidad en momentos difíciles, etcétera, pues parecía que no acababa de encajar bien con ropas tan distintas. Y analizando y mediante paralelos, observamos que y además ayudados mucho de esta cerámica también conservada, observamos que, como pueden ver, es un manto talar, que es decir, un manto que va desde la cabeza prácticamente hasta los talones, por debajo de las rodillas, y este manto talar va tocado va cubierto con una capucha. Esta capucha, como ven ustedes, bueno, no sé si no tiene ningún tipo de abertura por delante útil, o sea, no tiene mangas. No tiene mangas. Entonces nosotros, vinculándolo con el mundo de la ropa romana, pensamos al principio y también con esta idea del vaso del campesino, en un sagis cuculus. Es el precedente del sayo de toda la vida. Este es el sayo que lleva el individuo de la izquierda. Es una figurita de bronce romana, también de la frontera germánica. Pero el sayo, el sagis cuculus, es una capucha, con un manto con capucha, para las labores del campo. Y por lo tanto debe dejar las manos libres para gestionar herramientas, para realizar trabajo. Es una ropa de trabajo. No nos encajaba. ¿Por qué? Porque las riendas del caballo, si se fijan ustedes, van a los pies. No tiene ningún tipo de agujero por delante, no salen las manos, y podríamos pensar que no las han representado, pero no. Las riendas salen por los pies, es decir, él tiene las manos bien cubiertas. Nos vamos a la ropa romana de nuevo y encontramos la paenula viatoria. Es una capa, también una capa con capucha, pero hecha para el camino, para caminar. Era muy frecuentemente utilizada entre comerciantes, soldados, actores, gente que dedicaba su vida a ir de un lugar a otro. Algo que casaba mucho mejor con ese carácter de una iliki, que en el siglo I es un punto importante dentro del camino hacia Cartago Nova, como comentábamos anteriormente. Además encontramos este paralelo, ya no solo dentro del mundo iconográfico romano, que a veces puede decirse, no, es que queda muy lejos. Bueno, pues un cuculatus, una figura con capucha, procedente de una tumba infantil excavada en Cádiz y actualmente en el Museo de Cádiz, y que se cierra exactamente igual. Se cierra, como ven, incluso la representación de la terracota, que también está es muy elocuente, se representa del mismo modo que con esta cubrición que presenta el personaje. Entonces, por lo tanto, parece que no teníamos tanto una figura funeraria, sino que podía tener relación con este mundo de los caminos, con este camino de los tránsitos, con esta figura del viajero que va de un lugar a otro, pero no precisamente, o no tenía por qué ser con un significado mortuorio. Y aquello que acabo de redondear, esta interpretación del vaso del campesino como un vaso que representa realmente a un viajero, es el paralelo hallado en la lápida de Isernia. Es una ciudad a unos 60 kilómetros al oeste de Roma y que se conserva en el Museo del Louvre. Es una cerámica que representa prácticamente la misma escena, que está datada en época muy semejante también. Esto está de un par de decenios antes del cambio de era, es decir, hablamos del 20 a.C. aproximadamente, en cronologías que nos casan perfectamente con este universo simbólico, con estas representaciones, y donde también pueden ver ustedes el caballo igualmente enjaezado, con la silla de montar, con la rienda que va hacia el personaje. ¿Qué pasa? Hay ciertas diferencias que son fácilmente asumibles por la diferencia del contexto, por la diferencia del soporte, por la diferencia artística,
y porque nosotros, tradicionalmente, la investigación y además cuando no sabes algo, pues siempre tiendes un poco a considerarlo muy especial, y es que el contexto de la lápida pues rebaja varios tonos la seriedad de las interpretaciones que nosotros podemos hacer. Ya ven que les comentaba un análisis funerario de una lápida muy sobria, muy seria, y lo que nos están contando en la lápida de la derecha, que podríamos también relacionarla con el mundo funerario, pues no, es un chiste, es una lápida que cuenta un chiste, es prácticamente, podríamos llamarlo así, como el primer anuncio publicitario de la historia, porque además la lápida, a pesar de que la foto no hace justicia, es muy fina, por lo tanto no es una lápida funeraria de colocarla en un camino y que se conserve muchos años y que te recuerden, sino es una lápida para colgarla y ser vista. Entonces, básicamente, ya el nombre, que pueden leer ustedes así, está en letra más grande, Calidio erótico, ya da un poquito así como de jocosidad al tema, y su mujer, Fania Voluptas, han hecho esta pieza, en la cual cuentan un chiste que básicamente, yo no tengo ningún tipo de gracia, pero bueno, yo se lo cuento igual. Lo que está diciendo relata una conversación entre los dos personajes. El personaje del caupo, que es como el que se encarga de la venta, el responsable de la venta, y el viajero. El responsable el viajero le pregunta, bueno, ¿cuánto ha sido? Y el ventero le dice, bueno, pues han sido 7 ases por la noche que has pasado aquí. Y el otro dice, de acuerdo, perfecto. 2 ases por la comida, de acuerdo, perfecto. La comida y la bebida. Y 5 ases por la chica con la que has dormido, de acuerdo, sin ningún problema. Y 1 as por la comida del asno. Y dice, este asno me va a llevar a la ruina. Entonces, para que veamos, ¿no?, cómo el simbolismo que a veces nosotros intentamos enfundar en aspectos muy elevados, pues en este caso para nada, ¿no? Es un chiste, es una broma, que su interpretación principal es que Isernia, al igual que la Alcudia, son puntos de paso, están en zonas de comunicación, y que no sería otra cosa que publicidad de la propia venta, que se diría que el Lucio Calidio erótico pues sería el propietario de la venta y lo tendría colgado de su establecimiento para darle buen rollo al asunto, ¿no? Ya ven ustedes que el contexto importa y muchísimo, pero no deja de ser un paralelo iconográfico directo que nos traslada hacia ese mundo itálico, hacia ese mundo de fuertes influencias itálicas. Viniendo a temáticas más, sin abandonar este ámbito del estilo Charchena, ya les decía que hay varios estilos, varios grupos, esto podría encuadrarse dentro del grupo Albacete, pero del grupo Albacete o el estilo Albacete no deja de ser una manifestación más, un taller distinto, si bien, pero una manifestación dentro de este mundo simbólico. La necrópolis norte del Tormo de Minateda, con esta paloma que aludiría que está picoteando a un fruto, una dormidera probablemente, con las redes, con las flores que hemos comentado anteriormente, relacionadas con el mundo de la fertilidad, del renacimiento, y el ciervo, que así exento, sin participar en una escena de caza, tampoco queda enmarcado dentro de la tradición iconográfica ibérica, y que nosotros encontramos directamente, principalmente en este altar a Diana del Museo Nazionale Romano, y en el altar a Diana Victrix, este sí que con contexto del mismo museo. El altar de la derecha, que son estas dos caras, es un altar religioso, y este es un altar funerario del centro, ¿de acuerdo? Con el mismo tipo de simbología, con este mismo animal pacente que representaría para el mundo itálico el animal vinculado a la diosa Afrodita, a la diosa de la caza, representaba la resurrección de las vidas, ¿no? Porque se tenía un concepto del más allá muy lúdico, y el más allá para los romanos de esta época se relacionaba con una eterna caza, con estar siempre de fiesta, ¿no? Y, en el sentido muy lúdico y de ir de caza, y este animal se vinculaba a la diosa Afrodita, y en este sentido representaba esa voluntad de que el más allá era un sitio mejor, y era un sitio en el cual podíamos estar aludiendo o en medio, envueltos de este paisaje, de estas escenas pues tan bucólicas, y que al final daban tranquilidad a los cuerpos, que es lo que se busca siempre en esta clase de contextos funerarios. Por lo tanto, tenemos que la crátera de la necrópolis del Tormo de Minateda, además de por la forma, la propia forma cerámica, ya esto es por supuesto otro tema, pero desde el mundo de la iconografía también alude, en cierto modo, a estos ideales itálicos
que se repiten también en la península itálica. Además, no lo he comentado, la que representa a la diosa Diana con el perro cazador es más tardía, pero esto también coincide en cronologías con la de la necrópolis del Tolmo de Minatea, también en este siglo I a.C. Los rostros frontales es otra de las similitudes simbólicas que pueden resultar más patentes, y es que los símbolos frontales, si bien se pueden relacionar con algunas manifestaciones muy escogidas, los símbolos frontales son símbolos que proceden de la tradición helenística adoptada por los itálicos y llegada aquí a través de ellos en estas manifestaciones, ¿no? No son símbolos tradicionalmente asociados al mundo ibérico y no tienen más que ver la cerámica figurada de la Edeta, de la zona valenciana, en la cual no encontrarán símbolos, caras frontales. Son símbolos siempre ya vinculados con momentos de la romanización. Entonces, aquí tenemos el pizos de la Alcudia, una cara en el kernos de la Alcudia, también estos vasitos conectados por un anillo por debajo, también una figura muy llamativa. Este fondo de pátera, de una especie de plato hondo también procedente de la Alcudia, y el cálazos que pueden ver en la exposición de los 150 años, que también representa esta archiconocido rostro frontal. Se han vinculado siempre con diosas, y razón no les falta, ¿no? Porque además de por los coloretes tan propios del taller ilicitano, vimos que el tocado que ostentan, ¿no? Este tocado con rulitos que se repite en muchos de los casos, es el mismo tocado que pudiéramos apreciar en el fragmento cerámico de la dea Stephanóforos, ¿no? del Cerro de los Santos, este rostro frontal también, que además podemos encontrar sui generis, ¿no? Dentro de otra representación, en la imitación del aginos procedente del Tosal de Manises. Ven aquí también de una forma muy semejante, aquí está encima de un carnasier, de otro taller, del mismo modo que aquí está encima de uno de los ciervos que corren, este rostro frontal que pueden ver aquí. Aquí en la pieza la verdad es que se ve muy mal, es una pieza que ha tenido un recorrido también historiográfico en el cual pues, ha sufrido mucho desgaste. La pintura está muy clarita, pero también se aprecia perfectamente en el dibujo. Esta clase de rostros frontales, lo interesante es que por ejemplo, del cual sí que se recuperó el Aginos de Lucentum, del cual sí que se recuperó su contexto, se data en fechas augusteas. Por lo tanto, sí que, igual que las piezas de la Alcudia, también se datan en este siglo I a.C. Y este tocado, esto que os comentaba, de estos rizos, de estos rulos sobre la figura, y este pelo que cae a los dos lados de la cara, que podemos apreciar en el fragmento del Cerro de los Santos, pues lo vemos perfectamente en las representaciones tardorrepublicanas de la diosa Artemisa. La diosa Artemis se ha vinculado con estas representaciones frontales por este tocado que se realiza en el pelo para cogerlo, esta diosa de la caza, y este pelo que cae lateralmente y que se coge muy bien a los dos lados para que no se mueva durante el ejercicio de la caza. Además de por todo ello, por el colpos, que es la túnica, el gitón que llevan, que es esta túnica que llega hasta por encima de las rodillas para permitir correr, que se divide en tres partes, ¿de acuerdo? Igual que en la cerámica de la Alcudia, se divide en tres partes, y que además estas figurillas de plomo no lo representan, pero se suele añadir con una especie de delantal hecho con piel de los animales cazados, y aquí en la cerámica de la Alcudia lo encontramos con un cuadrado pintado de manera sólida. Incluso el carcaj que carga a la diosa, pues lo podríamos apreciar aquí en esta figura, ya que el brazo se representa rayado, y aquí pues han preferido, en lugar del brazo, que han hecho ahí un escorzo lateral, han representado el carcaj, porque no vemos estas manitas con los dedos tan bien marcados. Aquí no la encontramos, y la cerámica en ese sentido se conserva bastante bien. Más similitudes y más rostros frontales pues lo encontramos en el otro pizos procedente de la villa de Gin, también una pieza muy, muy conocida, en la cual tradicionalmente se había representado pues sí, un rostro frontal, y en la que nosotros encontramos similitudes con estos rostros frontales que se pueden vincular con los silenos, tan típicos también en el momento tardorrepublicanos, representados siempre o enmarcados dentro de espacios geométricos. Esto nos llamó la atención
que la división dentro de la propia pieza cerámica enmarcaba el sileno dentro de unos motivos perfectamente geométricos, en los cuales encontrábamos dos triángulos contrapuestos que hacen una especie de M y una M invertida, también muy típicos del momento tardorrepublicano y que vemos incluso en pinturas murales. Y estas ovas, esta serie de pequeños racimos que son muy características y muy identificativas de lo que se viene a llamar el estilo Albacete. ¿De acuerdo? Siempre que vean estas ovas, estos racimos colgantes dentro de las cerámicas pintadas, pues piensen que están ante una cerámica muy probablemente procedente de talleres de esta zona. ¿De acuerdo? Y con estos festones, estas pequeñas líneas vegetales, ¿no?, que también pues, pueden aludir mucho a esas pinturas murales, y que no solo murales, sino que encontramos también en otras cerámicas plenamente romanas, como estas paredes finas de Augusta Emérita o este fragmento recortado de relieves de la Alcudia, ¿no? ¿Qué nos ha llevado a ello? Bueno, esta oportuna picada en el centro de la cara pues nos impide saber si tenemos o no la razón definitiva, pero esa cara de susto, esos ojos tan grandes, las cejas tan marcadas, la calvicie, que no es un aspecto baladí, las orejas muy grandes, y el hecho de que, obviando el roto, pudiésemos pensar que esto es una barba puntiaguda, ¿de acuerdo?, pues le da a la figura pues, un aspecto bastante báquico, ¿no?, que podríamos relacionar con este tipo de rostros frontales. Similitudes rituales, ya llegando un poco al final de la conferencia, hay similitudes rituales también que nos enlazan con un momento muy concreto, un momento tan concreto como interesante dentro del mundo final ibérico, de esa romanización definitiva de la Contestania, de lo que nosotros entendemos como cultura ibérica, pero que trasciende el propio espacio del mundo ibérico. Estos son los oinocoes procedentes de la necrópolis norte del Tolmo, ¿vale?, la pareja de oinocoes, que se hallaron en la necrópolis, ¿no?, de esta necrópolis del siglo I. Y es que aquí tenemos un oinocoe muy semejante, además estos oinocoes más chatos y ciertamente con algo un cuerpo más globular, que son tan característicos. Lo encontramos acompañado de lucernas romanas y de platos de sigilata en la necrópolis de Portus Magnus, que ya hablamos de las costas de Orán. Además es interesante porque estas costas de Orán, Plinio el Viejo dice que los icositanos, que son las gentes que habitan estas costas, pagan sus impuestos en Iliqui, en Elche. O sea que vemos como una conexión entre todos estos puentes, entre todos estos puntos, los cuales establecen puentes a través de la cerámica pintada, como vemos con este pájaro tan característico de la producción. Entonces, vemos que estos oinocoes hallados en tumbas son muy parecidos a este oinocoe hallado también en una tumba que además seguía en la inhumación, en lugar de quemarse el cuerpo, se enterró siguiendo el ritual púnico propio de la costa norteafricana. O sea que vemos toda una conjunción de culturas que se plasma o que tienen como un nexo común, o uno de los nexos comunes, esta cerámica pintada que resulta pues una amalgama de culturas, de expresiones y de símbolos. Un oinocoe del estilo Albacete lo encontramos en la necrópolis de Poblenou de la Vila Joiosa, que comentaba anteriormente la profesora Sala, como uno de los puntos principales que luego se convertirán en uno de los municipium augusteos. Pues la tumba número 64, además precisamente la más rica, una que tiene más de 20 vasos acompañando a la urna cineraria, que está realizada en este estilo del Charchena, pues aquí vemos a la mano izquierda un oinocoe que vuelve a ser de este estilo Albacete, con estos pequeños racimos que cuelgan tanto de arriba como de abajo y que vinculan directamente estas producciones con todo este mundo de la romanización incipiente de la Contestania. De acuerdo, la tumba se fecha entre los años 30 y 10 a.C., o sea que ya estamos en ese momento de romanización, lo que se llama la romanización material es casi ya incipiente, ¿no? es ya más que palpable. Como conclusiones, llegamos a la conclusión de que de este estilo del Charchena, este estilo ilicitano, acompañado del estilo Albacete, el estilo sureste, el estilo Libisosa, son fenómenos extendidos por yacimientos de la Contestania ibérica, como vemos de todo el sureste peninsular, desde las guerras civiles romanas. Si tenemos un postquem, si podemos decir una fecha a partir de la cual empezamos a encontrar estas producciones cerámicas, son las guerras de Sertorio, con toda esa llegada de contingentes militares romanos procedentes de la península itálica. Son símbolos que aluden a escenas y motivos del universo itálico, pero para los que desgraciadamente, y haciendo más interesante todo el tema, no tenemos una traducción literal, es decir, excepto en casos contados como el de la lápida, no tenemos
una traducción literal de toda la escena, sino simplemente de algunos de los motivos. Es lógico pensarlo, ¿no? También hay una parte que bebe de la tradición técnica, social, alfarera, de aquellas poblaciones indígenas más que ibéricas, porque para llamarlo ibérico parece que le daríamos una entidad política. No, pues de la sociedad que produce esas cerámicas también aportan, evidentemente, pero se contagian de todo ese imaginario de todo el mundo de la romanización itálica. Por lo tanto, es un producto híbrido, y también hemos de pensar en la parcialidad del registro. Es decir, a nosotros solo nos llega un porcentaje, muy probablemente escaso, de todas las cerámicas que existieron. O sea, tanto más habrá como excavaciones haya por hacer todavía, y como cerámica que evidentemente se haya perdido y que lamentablemente no podamos recoger, pero estoy convencido de que futuras excavaciones en todos los yacimientos que hemos comentado, ¿no? Tanto en Albacete, en la provincia de Albacete, como en la provincia de Alicante, aportarán nuevas imágenes y, por supuesto, enriquecerán este discurso. Pero ya con lo que sabemos podemos decir que es un fenómeno material, es decir, una cosa palpable, un producto cerámico que es un síntoma evidente de un cambio sociocultural. ¿Cuál es este cambio? Pues la desaparición definitiva de aquello que podríamos entender como cultura ibérica y su paso a la inclusión dentro de la esfera provincial romana. Es como, antes se decía, ¿no? se llamaba esta cerámica como el canto de cisne de la cultura ibérica, y más que el canto de cisne de la cultura ibérica podemos decir que es el primer canto de la cultura provincial romana, ¿no? Un primer acercamiento del mundo itálico al mundo ibérico. Y con todo ello, y esperando que les haya gustado mucho, pues terminamos. Muchas gracias por su atención.